Está con nosotros Juan Pari. Bienvenido, Juan. Muy buenos días, Nicolás. Después de tiempo nos reencontramos. Así es. Juan Pari fue la primera persona que se tomó en serio la investigación, ¿no?, sobre el caso Lavajato en el Perú. ¿Presidiste la comisión? ¿Cuánto? Claro. ¿De cuándo a cuánto fue tu comisión, Juan? Bueno, la comisión tuvo una duración de 6 meses. Comienza a fines del 2005 y termina en 31 de mayo de 2006. Del 2006, ¿no es cierto? No, 2016. 16, sí, así es. Ahora, el tema es que esa comisión ya emite algunas conclusiones, ya hace señalamientos, pero nadie quería, es decir, al final votaste solo por tu informe, ¿no es cierto? Lo presenté solo como informe de minoría, un caso sui generis donde el presidente tiene que asumir un informe de minoría, cosa que normalmente no ocurre, ¿no? Y votaste solo por tu informe, porque nadie quería que se sepa la verdad en ese momento, ¿no? Así es, así es. Ahora sabemos por qué Claro, nadie... porque estaba todo metido, pues, ¿no? Ahora sabemos por qué no querían que este informe fuera discutido y aprobado, ¿no? Ahora, Alan García, y te hemos invitado porque tienes un conocimiento, porque has investigado el tema, está diciendo que en este asunto de la línea, del tramo 2, de la línea, ese sí, todo este tramo de San Juan de Lurigancho, a él ni lo miren porque esto es un problema ¿no es cierto?, del gobierno de Ollantumala, que fue durante el gobierno de Ollantumala que se construyó esa parte del metro de Lima, Bueno, o del tren de Lima. la gran responsabilidad parte de cómo se hace la licitación y cómo se hace el contrato. Y fue una licitación sumamente apurada. Todo el proceso comienza en el 2011 y culmina con la firma del contrato el 11 de abril del 2011. Presidente, el señor Alan García. ¿Y qué dice ese contrato? Dice que los estudios definitivos se presentarán después de la firma del contrato. O sea, cuando se firma un contrato sin estudios definitivos. O sea, no tenía lo que le llaman el expediente técnico. Así es. Es decir, hay distritos que están padeciendo años por el bendito expediente técnico antes de hacer una carretera que es indispensable, un puente, un canal. Y acá una mega obra no tenía expediente técnico. Así es. Y el proceso fue sumamente rapidísimo. Y se inicia en enero de 2011 y culmina el 11 de abril de 2011. Ahora sabemos por qué. Hubieron coimas. La mayor coima no fue en el tramo 1, fue en el tramo 2. Eso está... ¿Qué es este? ¿No claro, es cierto? Claro. Los 8.1 que recibe Cuba fue por el tramo 2. Están las declaraciones de Nostre, cómo se da la negociación y la negociación más fuerte y más dura que el propio Odebrecht protesta, que fue en el tramo 2. Fue sumamente rapidísimo. Claro, en el tramo 1 él quería, señor García quería una obra que se resolviera en 18 meses y él inaugurarlo dentro de su proceso. Y el tramo 2, ahora dice, yo no tengo que ver nada. Me hace recordar a Toledo. Toledo igual dice sobre la interoceánica. No, yo firmé el contrato y fue por 810 millones y las sobrevaloraciones y las adendas se dieron en el gobierno que viene. Y le tira la pelota al gobierno de García. Ahora el señor García le tira la pelota al otro gobierno sin asumir su realidad y sin asumir su responsabilidad. La responsabilidad nace ahí. Ahora hay responsabilidades que vienen después, por claro, supuesto. obviamente, y tendrán que responder frente a estos hechos. Pero ahí está la madre del cordero. Es un contrato firmado a la carrera y sin estudios definitivos. El propio contrato lo dice. No hay que ponerse a investigar mucho. Busquen el contrato firmado el 11 de abril por el viceministro, porque pues, le encargó al viceministro para que lo firme. Y eso indica, los estudios definitivos se elaborarán después. Y dan un plazo de 4 meses para que esté culminado los estudios. ¿Por qué no habían estudios cuando se firme el contrato? Y el problema es que ahora estamos viendo una de las consecuencias. Es decir, si tú construyes un
una obra como esta, te vas a encontrar no solo el problema, como pasó con la construcción del Metropolitano, la estación principal del Metropolitano, ¿no es cierto? Que se postergó las obras creo que como un año o más, justamente por lo que encontraron a la hora que empezaron a cavar, ¿no es cierto? Y eso fue muy extraño porque supuestamente debió haber una no sé, investigación y un reporte técnico antes de qué era lo que estaba... ¿no es cierto? Lo que te ibas a encontrar en términos de tuberías de desagüe, tuberías de agua potable, cables de teléfono, cables de electricidad, o sea, todo lo que hay por debajo, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Es decir, van a construir el metro y resulta que abajo, de donde han hecho el trazado, está el desagüe. Y por lo tanto tienen que mover el desagüe. Ahora, los peruanos tenemos que asumir esta consecuencia y estamos asumiendo las otras consecuencias contractuales también. Y todos los peruanos, y con esta famosa teoría de los ingresos garantizados. Todas las concesiones que tiene Odres aquí en el Perú tienen ingresos garantizados, donde el Estado reemplaza al mercado. No importa la oferta y la demanda, eso no interesa, eso para estos señores liberales eso está en el discurso teórico. En su práctica, el Estado reemplaza al mercado. El Estado le da un flujo de dinero. No, pero eso es increíble, ¿no? Sí, porque si uno se pone a revisar concesión por concesión, y eso, por ejemplo, es uno de los papeles que cumple en determinado momento Pedro Pablo Kuczynski, fuera y dentro del gobierno, es conseguir financiamiento con el aval del Estado peruano. O sea, sí es bien fácil, ¿no es cierto? O sea, es decir, por ejemplo, para el Metropolitano, que es increíble, que la plata se la presta a COFIDE, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso Chacya, que era una obra de Electroperú, cuyas utilidades debían servir para los jubilados, termina por decisión del gobierno de Alan García, ¿no es cierto?, convirtió en una concesión que es otorgada a Odebrecht. Y resulta que si no puede vender toda la electricidad que ha producido, Electroperú queda obligado a comprarle toda la energía que le sobre a un precio exorbitante, que no tiene que ver con la realidad. Es decir, para, como tú dices, Juan, garantizar de todos modos la utilidad para estas empresas. Riesgo cero. Así cualquiera, ¿no? Vamos a interrumpir, si lo permite, estamos con Juan Pari, que fue presidente de la primera comisión Lavajato, y nos hablaba, Juan, de cómo todos estos contratos que se suscribieron tenían una utilidad garantizada, ¿no es cierto? Así es, en todo, mire. En el caso del tren eléctrico o el metro, se paga por kilómetro garantizado. ¿Sí? Kilómetro recorrido garantizado. Recorre, esté vacío, esté lleno, igual hay un monto determinado. Has explicado lo de Chacya. Lo mismo era el planteamiento en el gasoducto. Pase tubo lleno, la mitad, igual se paga por tubo lleno. Igual sucede con Olmos. Se trasvase o no se trasvase el agua, igual se paga. Hay una tarifa fija. Entonces el Estado no solamente, se utilizó no solamente el Estado para apalancar recursos, sino para poner en cero cualquier riesgo, y el Estado reemplaza la oferta y la demanda. No existe mercado. Se transgrede lo que se dice la propia Constitución. La Constitución indica de que estamos en una economía de mercado, pero ahí no. Ahí no funciona eso. Ahí es una intervención directa del Estado, donde el privado es subvencionado por el Estado. Y eso están en todas las concesiones. Y en el caso del metro hay un caso curioso. Porque en el tramo 1, ahí hay un tema que es importante resaltar. Cuando se da el Consejo de Ministros, se habla de un proyecto autosostenible y financiado desde el punto de vista privado. O sea, financiado con plata privada. Pero termina financiando el Estado. Se cambia en 8 días el contenido sustancial del acuerdo del Consejo de Ministros y sacando el decreto la 032. Y no me diga que el señor Alan García no tiene la responsabilidad sobre eso. Porque firma el acuerdo del Consejo de Ministros y firma el decreto de urgencia donde se altera lo fundamental, que es el financiamiento. Y ahí el Estado pone la plata. Ahora, y el privado recupera. Es increíble lo que se ha hecho, ¿no? O sea, al final, la gente que estaba en el gobierno tomando las decisiones
a cambio de comisiones ilegales, hacían casi cualquier cosa, ¿no es cierto? Exonerar procedimientos, ¿no es cierto? Requerimientos tan elementales como el expediente técnico. Y por eso es que te pasan cosas como lo que está pasando en San Juan del Lurigancho. Ahí está la respuesta, ¿no? Así es. O sea, y no sabemos si han hecho un estudio geológico o no al final de cuentas. O sea, no es solamente el tema del movimiento del tubo, hay que ver cuál es la resistencia del suelo mismo, ¿no? Has explicado, y me parece sumamente correcto, está sometido a una constante vibración. Bueno, eso lo ha explicado la gente, entiendo que el presidente de la República le pide a la gente del Colegio de Ingenieros, a los especialistas, que vayan a hacer un diagnóstico de lo que ha pasado, y lo que ellos dicen es que en primer lugar acá hay un tubo que está sometido a una enorme tensión porque está al lado del metro, por la vibración, que son toneladas sometidas a una enorme vibración. Eso inevitablemente tiene que llevarte a qué características tiene ese tubo. No es un tubo cualquiera. No puedes usar el mismo tubo para estar ahí sometido a esa presión a un tubo que no tiene ninguna. Entonces, y aparentemente eso no se tomó en cuenta. Pequeño detalle, ¿no? Y lo mismo, contractualmente, lo mismo está en el tramo 1. Inclusive en el tramo 1, cuando ves el objeto del contrato, dice hacer la obra y hacer el expediente técnico. ¿Y cómo es que se determina el costo de una obra sin expediente técnico? Bajo esa famosa teoría de costos unitarios, donde el contratista, al final de cuentas, es el que pone el precio y se le admite cómo poner y trastocar el precio final. O sea, es increíble. O sea, claro, pues eso es lo que explica toda esta historia de las adendas, ¿no es cierto? O sea, si tú no tienes el expediente técnico, no vas a tener un valor real de la obra, sino después, y después vas subiendo el precio y subiendo el precio y subiendo el precio, todas las veces que te dé la gana prácticamente, ¿no? ¿es? ¿Cuántas adendas tuvo, tú recuerdas? Oye, Este tren. no recuerdo en este momento, pero fueron muchísimas. Y eso es cuestión de ver los documentos, ahí están. Y es increíble de cómo es que se entrega al país las obras que son centrales, sensibles, las más importantes, por la cual el señor García siempre levanta su ego, mi mejor obra. ¿Cómo su mejor obra no puede tener expediente técnico? A una vereda que hace una municipalidad le exigen el expediente técnico, les hacen sufrir, les hacen patalear, pero las obras principales entregadas así como así. Increíble. Juan Pari ha estado con nosotros, muy gentil, un gusto de reencontrarnos, Juan. Muchas como gracias. siempre.